¿Qué sucede cuando la esperanza se convierte en el único hueso que el viento no puede enterrar? En un desierto mexicano, donde el polvo es el único compañero y la sed es una oración sin respuesta, una madre lucha contra todo pronóstico para mantener con vida a su hijo. Esta es la historia de una odisea por la supervivencia, de la fe que persiste en los momentos más oscuros y de un encuentro fortuito que cambiará la vida de dos almas al borde del abismo. ¿Será que el cielo finalmente responderá a sus súplicas? Déjalo en los comentarios. Continuei aquí. A premisa que você enviou é bastante poderosa. Vamos seguir o plano. Se llamaba Esperanza, un nombre que contrastaba brutalmente con la realidad de su vida. Con 30 años, su cuerpo se sentía como el de una anciana, curtido por el sol implacable y el viento que levanta el polvo del desierto. Los días de Esperanza eran un calvario silencioso, una repetición agotadora de caminar sin rumbo fijo, buscando cualquier señal de vida en la vasta y árida geografía de su tierra. Su único compañero era su hijo, Miguel, de 7 años, cuyos labios resecos y ojos grandes y vacíos eran un recordatorio constante de su fracaso como madre, de su incapacidad para encontrar agua o comida. La pobreza no era solo la ausencia de dinero, era el peso en sus hombros, el costal que arrastraba, pesado con los pocos bienes que les quedaban. Una manta rota, una botella de plástico vacía y la foto de un hombre, el padre de Miguel, que había partido en busca de fortuna y nunca regresó. El dolor de esa ausencia era un lamento que solo el viento entendía. Su sueño frustrado era tan sencillo como doloroso. Encontrar un lugar para vivir, una casita, un pequeño pedazo de tierra donde pudiera plantar algo, cualquier cosa que le diera a su hijo la oportunidad de crecer, de reír, de no tener que preguntar por qué el cielo no llovía. Su mayor frustración era el miedo a que el viento, que ya había enterrado a tantos, también enterrara a su hijo. Las noches eran una tortura, con Miguel delirando por la sed, sus preguntas inocentes clavándose como cuchillos en el corazón de Esperanza. Ella sabía que los huesos que el viento no podía enterrar eran los de su esperanza. La idea de rendirse era un veneno que se negaba a beber. Caminaban sin saberlo hacia el destino. El sol caía con una rabia implacable y el único sonido era el crujido de la tierra bajo sus pies. Miguel, cada vez más débil, tropezó y cayó. Susurró algo sobre ver un oasis, pero Esperanza sabía que era el delirio. De repente, en medio de la nada, a la distancia, vieron una figura solitaria. No era un espejismo, era un coche deportivo de lujo, de esos que solo se ven en las películas, atascado en la arena. Esperanza, sin pensarlo 2 veces, arrastró su cuerpo y el de Miguel en esa dirección, empujada por una chispa de desesperación y la vaga esperanza de que allí hubiera algo de agua. Se acercaron con cautela. Del interior bajó una mujer elegantemente vestida, con una pañoleta de seda que le cubría la cabeza del sol. Parecía perdida y frustrada. Su nombre era Elena Vargas, una famosa y aclamada arqueóloga mexicana, conocida por su trabajo en excavaciones históricas y por sus programas de televisión. Estaba en una expedición de investigación y su equipo la había dejado atrás accidentalmente por un error de comunicación. Al ver a Esperanza y a su hijo, su rostro se llenó de sorpresa, una mezcla de alivio y confusión. Esperanza, sin hablar, solo extendió su mano suplicando por un poco de agua. Elena, sin dudar, le dio una de sus botellas. Miguel, con los ojos casi cerrados, bebió el agua como si fuera el maná del cielo. Ese simple gesto de bondad, en un lugar donde la vida parecía imposible, había unido el destino de una madre desesperada y el de una figura renombrada. El alivio de Miguel al beber el agua fue un regalo para el alma de Esperanza. Mientras el niño recuperaba un poco de fuerza, Esperanza se sentó en el suelo, con el costal a su lado. La arqueóloga,
Elena Vargas la miró. «Gracias por el agua, señora. Dios se lo pague», dijo Esperanza con voz áspera por la sed. No había en su voz ni un rastro de mendicidad, solo la genuina gratitud. Elena, acostumbrada a que las personas se acercaran a ella por lo que representaba, la fama, el dinero, se sintió desarmada por la simpleza del encuentro. Esperanza no le pidió nada más. No se quejó de su situación, no intentó exagerar su miseria. Simplemente, con una dignidad que sorprendió a Elena, le contó su historia. Le habló del viento, de los huesos que no podían ser enterrados, de su hijo y la foto rota del padre. Le mostró el costal, el contenido de su vida, sin vergüenza. Le contó de la búsqueda sin fin, del sol que quema y de la fe que se resiste a morir. Esperanza no sabía quién era esa mujer, ni que su programa de televisión era visto por millones. Para ella, Elena era solo una persona en un coche bonito que había tenido la bondad de compartir su agua. La autenticidad de Esperanza, su nobleza en la miseria, tocó una fibra sensible en el corazón de la famosa arqueóloga. Mientras su equipo finalmente las encontraba, la imagen de la madre con su hijo, arrastrando un costal y aferrándose a su dignidad, se quedó grabada en la memoria de Elena Vargas. Después de que el equipo de Elena Vargas las encontró, la arqueóloga no las dejó solas. Las llevó a un pueblo cercano, donde pudieron descansar, comer y beber hasta saciarse. Fue en un pequeño televisor de la posada, mientras Miguel comía un plato de arroz con frijoles, que la revelación ocurrió. En el noticiero, una periodista hablaba sobre el exitoso programa de Elena Vargas, mostrando imágenes de la famosa arqueóloga excavando ruinas y explicando el significado de los artefactos. Esperanza, con los ojos bien abiertos, vio a la misma mujer que le había dado agua. El programa la presentaba como una celebridad de la ciencia, una de las figuras más importantes de México. La noticia se esparció rápidamente por la posada. Los dueños y otros huéspedes se acercaron susurrando: «Es la señora de la televisión», y la ayudó a ella. Esperanza, abrumada por la revelación, no sabía qué sentir. Había compartido su miseria, su dolor y su foto rota con una persona que vivía en un mundo totalmente diferente al suyo. El rostro de Elena, que antes le había parecido solo un rostro cansado, ahora tenía el brillo de la fama. La arqueóloga, al ver la reacción de Esperanza, se sentó a su lado. Le explicó que aunque su vida era diferente, su corazón era el mismo. La revelación no había sido para ella la confirmación de la fama, sino la prueba de que un encuentro honesto y genuino puede ocurrir en cualquier lugar, incluso en el desierto. La sorpresa de Esperanza fue el primer paso en un camino de fe y esperanza. La noticia del encuentro se esparció por el pequeño pueblo como una ráfaga de viento caliente. Esperanza, que siempre había pasado desapercibida, se encontró en el centro de la atención. Los vecinos la miraban con una mezcla de curiosidad y admiración. Algunos la felicitaban, otros le preguntaban si había pedido dinero o alguna ayuda especial. La atención era abrumadora. Las personas la veían no como Esperanza, la madre que luchaba por sobrevivir, sino como la mujer que encontró a la famosa arqueóloga. El peso de esas miradas era pesado, casi tan pesado como el costal que antes arrastraba. Para ella, el encuentro había sido un acto de bondad, una simple ayuda en un momento de desesperación. Pero para la gente era una oportunidad que no se podía desperdiciar. Las preguntas de sus vecinos la herían profundamente. ¿No le pediste nada? ¿Estás loca? Era la oportunidad de tu vida. Esos comentarios sembraron en ella un conflicto interno. ¿Debería haber aprovechado la oportunidad? ¿Debería haber pedido dinero o un trabajo o algo que cambiara su vida? Su conciencia le decía que la dignidad y la honestidad eran más valiosas que cualquier riqueza.
pero su corazón de madre le gritaba que su deber era asegurar el futuro de su hijo. La fama repentina le trajo una sensación de vulnerabilidad y la puso en una encrucijada moral. La vida tranquila que conocía se había desvanecido. En su lugar había un torbellino de expectativas y dilemas que la hacían sentir más perdida que en el desierto. La soledad que la había acompañado en el camino ahora estaba acompañada por el ruido de las expectativas de los demás. Cuando Esperanza ya casi se había resignado a la idea de que su encuentro con Elena Vargas había sido solo un momento fugaz de suerte, un coche con chofer se detuvo frente a la posada. Era Elena. La arqueóloga, que no podía sacarse de la cabeza la imagen de la madre con su hijo en medio del desierto, había regresado. No traía cámaras ni periodistas, solo la misma mirada sincera que Esperanza había visto en el desierto. «Esperanza», dijo Elena con una voz que era una mezcla de respeto y preocupación. «Tu historia no me ha dejado en paz. He hablado con una amiga mía que trabaja en una fundación de apoyo a familias. Ellos quieren ayudarte a ti y a tu hijo. No con dinero, sino con una oportunidad real». La oferta de Elena era algo que Esperanza nunca se habría atrevido a soñar. La fundación ofrecía una beca completa para Miguel en una escuela de la capital y para ella un trabajo estable como cuidadora en una de las excavaciones de Elena, con un sueldo, alojamiento y comida. Sin embargo, la oferta traía consigo un dilema moral. Aceptar significaba irse del pequeño pueblo, dejar la poca gente que conocía y enfrentarse a un mundo totalmente nuevo y desconocido. Era una oportunidad única para la vida de su hijo, una chance de escapar de la pobreza para siempre. Pero podía dejar el lugar donde su alma estaba conectada con la tierra y donde aún guardaba la esperanza de encontrar a su esposo. El corazón de Esperanza latía descontroladamente. Su mente, acostumbrada a la simpleza de la supervivencia, no podía procesar la complejidad de la decisión. La mano que una vez sostuvo el costal ahora temblaba ante el peso de un futuro posible. El dilema pesaba sobre Esperanza como las rocas del desierto. Por un lado, la vida que conocía, la tierra, las moscas, el polvo, la búsqueda solitaria que le había dado un propósito, por doloroso que fuera. Por otro, la oportunidad para Miguel, un futuro donde no tendría que preocuparse por el siguiente plato de comida o por el agua. Miró a su hijo, que dormía tranquilo, con el rostro sereno, ajeno a la tormenta que se desataba en el corazón de su madre. La imagen del padre de Miguel, en la foto rota en su costal, le vino a la mente. Él había partido con la esperanza de darles una vida mejor. ¿Podía ella, ahora que la oportunidad estaba frente a sus ojos, rechazarla por miedo o por la comodidad de lo conocido? Las palabras de Elena resonaban en su cabeza. Una oportunidad real. No era limosna, era una chance de luchar, de trabajar, de construir algo nuevo. En su mente los huesos que el viento no podía enterrar eran los de la fe que su madre le había inculcado, la creencia de que Dios nunca los abandonaría. Aceptar la oferta de Elena no era rendirse, era abrazar el milagro. Era un salto al vacío, pero con la certeza de que su hijo estaría a salvo. Con lágrimas en los ojos, Esperanza miró a Elena y con una voz que era una mezcla de miedo y determinación le dijo: «Acepto, señora, pero solo si me promete que trabajaré duro. Quiero que mi hijo sepa que nada se nos regala». Elena, conmovida, asintió en silencio. El cambio fue un torbellino. Del desierto al bullicio de la Ciudad de México, de los huesos a la esperanza. Esperanza y Miguel se mudaron a un pequeño departamento cerca de la oficina de la fundación. Miguel, que había conocido el mundo apenas como una extensión de tierra seca,
Se maravillaba con los parques verdes, con los edificios altos, con las risas de los otros niños. La beca le permitió ir a una de las mejores escuelas de la ciudad, donde su inteligencia, antes escondida, floreció. Para Esperanza, la transformación fue más profunda. Su trabajo en la excavación de Elena Vargas le dio un propósito que iba más allá de la supervivencia. Aprendió a identificar artefactos, a limpiar con cuidado fragmentos de cerámica que contaban historias de un pasado lejano. Las manos que antes arrastraban un costal, ahora manejaban herramientas delicadas. Su cuerpo, antes encorvado por la fatiga, se fortaleció. Pero la verdadera transformación de Esperanza fue interna. El miedo que la había acompañado por años fue reemplazado por la confianza. La fe que antes era una súplica, ahora era una certeza. Se dio cuenta de que el verdadero tesoro no estaba enterrado en la tierra, sino en el corazón humano. Su historia se convirtió en un faro para otros. En su tiempo libre, hablaba en la fundación, inspirando a otras madres a no rendirse. La mujer que había sido solo una sombra en el desierto, ahora se movía con la gracia de quien tiene un propósito. El reconocimiento de Esperanza no vino en forma de aplausos o premios. Vino en la forma de un profundo respeto por parte de aquellos que la rodeaban. Elena Vargas, la famosa arqueóloga, la consideraba su mano derecha, confiando en ella para tareas importantes en las excavaciones. Los compañeros de trabajo, que al principio la veían con curiosidad, ahora la admiraban por su dedicación y su historia. En la fundación, Esperanza no era una beneficiaria, sino una líder. Las madres que llegaban a pedir ayuda la miraban con ojos llenos de esperanza, viendo en ella el vivo ejemplo de que las cosas podían cambiar. El verdadero reconocimiento para Esperanza no era la fama, sino la posibilidad de ofrecer a otros lo que ella había recibido, una oportunidad, una mano extendida. Se convirtió en una oradora natural, contando su historia no para buscar lástima, sino para inspirar. Su voz, que antes era solo un susurro de súplica, ahora resonaba con la certeza de quien ha superado las mayores adversidades. Miguel, su hijo, la veía con un orgullo que superaba cualquier conocimiento académico. Para él, su madre no era solo la mujer que lo había salvado del desierto, sino la heroína que había luchado con dignidad y había construido un futuro para ambos. La mujer que arrastraba un costal ahora caminaba con la cabeza en alto, su dignidad intacta y su corazón lleno de un reconocimiento que ninguna medalla podría comprar. Años después, en una excavación en un sitio remoto, Esperanza, ahora una experta en su campo, desenterró un antiguo cofre de madera. El cofre, enterrado bajo un montículo de tierra, parecía insignificante, pero al abrirlo, Esperanza se quedó sin aliento. Dentro, entre monedas antiguas y documentos corroídos, encontró un diario de viaje. Las primeras páginas contaban la historia de un hombre joven que había partido de su pueblo natal en busca de un futuro mejor para su familia, pero había sido robado y traicionado. La descripción del hombre, sus sueños, sus miedos, cada palabra leía como si fuera la historia del padre de Miguel. Esperanza no podía creerlo. Con el corazón en la mano, leyó la última página. Un mapa rudimentario estaba dibujado, indicando un lugar en el desierto donde el hombre había enterrado algo, por si regresaba. El diario tenía las iniciales de su padre. Con la ayuda de Elena, Esperanza siguió el mapa, volviendo al desierto que tanto había temido. Allí, en un lugar marcado por un cúmulo de piedras, desenterró una pequeña caja de metal. Dentro no había dinero, sino una pequeña bolsa de semillas de maíz, secas y olvidadas. El mensaje era claro. Su padre nunca se había rendido. Había sembrado la última esperanza de su familia en el desierto, esperando que alguien la encontrara un día.
Ese gesto, que el viento no pudo enterrar, fue la prueba final de su amor incondicional y la reviravolta que unió el pasado y el futuro de su familia. El descubrimiento del diario y las semillas no solo fue el final de la búsqueda de esperanza, sino el inicio de una nueva etapa. Su padre, que había sido solo una foto rota, ahora era una presencia real en sus vidas, un hombre que, mesmo a distancia, había plantado la esperanza para su familia. Las semillas de maíz, secas y olvidadas en el desierto, se convirtieron en el símbolo de la fe inquebrantable de su padre y la de ella. Esperanza y Miguel, con el apoyo de Elena Vargas, usaron el dinero que la fundación les había dado para comprar un terreno en su pueblo natal. Allí, con las semillas de su padre, Esperanza plantó su futuro. Ya no era solo la mujer que arrastraba un costal, sino la fundadora de una cooperativa agrícola que enseñaba a las familias del desierto a cultivar la tierra, incluso en las condiciones más difíciles. La historia de Esperanza se había convertido en una leyenda en la región, un testimonio de que los huesos que el viento no puede enterrar son los de la fe, la honestidad y el amor. Miguel, ahora un joven universitario, regresaba a menudo para ayudar a su madre en la granja, sabiendo que su vida, que había comenzado con una pregunta sobre la lluvia, había sido regada por la bondad de los demás. La mujer, que había estado al borde de la desesperación, ahora vivía con la certeza de que el milagro no fue el agua ni el coche, sino el corazón humano que, como el maíz, puede florecer incluso en el desierto. La historia de Esperanza y Miguel es un eco del alma humana. Nos enseña que la verdadera riqueza no está en el oro enterrado, sino en la fe que llevamos en nuestros corazones. En un mundo donde la desesperación a menudo parece la única opción, la historia de una madre que se negó a que el viento enterrara su esperanza es una lección poderosa. Nos recuerda que cada persona, sin importar cuán humilde sea, lleva consigo un tesoro, su dignidad. Esperanza, con sus manos agrietadas y su costal pesado, nos mostró que la honestidad no es solo una virtud, sino una fuerza que puede atraer milagros. Su historia es un faro para todos nosotros, un llamado a no rendirnos, a aferrarnos a nuestra fe, incluso cuando el cielo se niega a llover. Nos invita a mirar más allá de la superficie, a ver la humanidad en el rostro de cada persona y a recordar que un simple acto de bondad, como compartir un poco de agua, puede ser la semilla de una transformación que cambie el mundo. En la historia de Esperanza encontramos un recordatorio de que los huesos que el viento no puede enterrar son los de nuestra fe, nuestra dignidad y nuestra capacidad de amar. Al final de su largo camino, Esperanza no era solo una superviviente, sino una constructora de futuros. La historia de su lucha contra el desierto y su encuentro con Elena Vargas se había convertido en un mito moderno, una prueba de que la suerte no es un capricho del destino, sino la recompensa de la honestidad. Los huesos que el viento no pudo enterrar no eran los restos de un pasado doloroso, sino las raíces de un futuro lleno de vida. La pequeña cooperativa de su pueblo, ahora floreciente, era el testamento de su resiliencia. El milagro no fue el agua, ni la beca para su hijo, sino la capacidad de un corazón puro de atraer la bondad de otros. El diario de su padre y las semillas de maíz, antes enterradas y olvidadas, eran ahora la base de una vida que superaba todos los sueños. El hombre que había partido con una foto rota, ahora tenía un legado que se medía en sonrisas y en cosechas abundantes. Esperanza, con su hijo a su lado, podía mirar al horizonte y saber que la fe que la mantuvo en el camino no era en vano. La vida les había quitado mucho, pero les había devuelto algo invaluable: la certeza de que incluso en la más árida de las tierras, el amor y la dignidad
pueden florecer. La fe de Esperanza fue más fuerte que el desierto, y su honestidad le abrió puertas que la desesperación había cerrado. Su historia nos enseña que, a veces, los mayores tesoros están en la bondad que ofrecemos. Después de leer este emotivo relato, cuéntame, ¿qué crees que significa realmente ser rico? ¿Has vivido algo parecido?